Hay que esperar a que inicie a grabar. Entonces está tardando un poco. Ya iniciamos. Ok. Bueno, a ver, hay 25 personas ahorita. Bueno, en sí, sí. Son los que están. Estoy pasando lista aquí, va a quedar grabado, ya saben. 25 personas el día de hoy. Bueno, vamos a ver el tema del día de hoy. Y este tema, pues parte de la necesidad de conocer los tipos de oraciones, el desglose de las oraciones y cómo van. Pues tenemos en esta parte que nos da, que tenemos oraciones coordinadas y subordinadas. Vamos a iniciar. Vamos a darle permiso todavía, apenas estamos iniciando. Bueno, entonces vamos a ver esta parte que son oraciones coordinadas y subordinadas. Entonces, ¿qué nos da esta parte? Pues tenemos que hay clasificación en el tipo de oraciones y pues tenemos en primera parte que entender que es una oración compuesta. Una oración compuesta nos da, podemos tener, por ejemplo, la frase, unas frases que no tienen verbo. Hay frases que no tienen verbo, por ejemplo, serían la isla más grande del Pacífico, comer, rezar y amar. Pues porque los usas aquí, los puedes a veces usar sin verbo o los puedes complementar y usarlos con verbo. Vamos a ver que tenemos, esa es una parte que es la frase solamente, entonces por eso son que no tienen verbo. Al no tener verbo, pues no son oraciones, solo es una frase. ¿Ok? Tenemos una oración simple. Tiene un núcleo del predicado y puede tener uno o más verbos. Entonces tenemos el ejemplo. La escuela es grande. ¿Por qué están como parte del núcleo y el predicado? Pues porque está dando a entender qué te estás especificando, qué es lo del verbo. La escuela es grande, ahí estás especificándolo. Ella está comiendo en clase. Igualmente estás dando la función del verbo con el predicado. ¿Ok? Entonces tenemos en la siguiente, que es lo que tenemos que ver ahorita, una oración compuesta, que es la que tiene dos o más núcleos del predicado en el predicado. Por ejemplo, los alumnos estudian en la biblioteca, la cual está al final del pasillo. Esta es una oración completa, pero compuesta porque tiene dos núcleos, o sea, dos, este, dos verbos de donde se genera la información, no la puedes continuar y pues sigue siendo una misma oración. Ok, a ver esta parte lo regresamos porque se salta aquí. Vamos aquí a este recuadro. También tenemos que las oraciones, por la intención en la que se manejan, hay oraciones enunciativas que pueden ser afirmativas o negativas. Exponen hechos afirmándolos o negándolos. Déjenme ver. Ay, bueno, vamos a darle oportunidad, todavía que hay tiempo. Entonces tenemos que oraciones por la intención en las que se van a utilizar y tenemos que aquí pueden ser enunciativas, ya sea en la forma afirmativa o negativa que se estén utilizando, exponen hechos afirmándolos o negándolos. Tenemos oraciones que son por la intención que pueden ser interrogativas, hacen una pregunta al interlocutor que espera respuesta, ya sea de forma directa o indirecta. O no, o puede ser retórica. O sea, que esperen una respuesta directa de alguien o de una segunda persona o de un público en general, etcétera. Tenemos también las exclamativas que resaltan hechos, opiniones o sentimientos. También tenemos las desiderativas u optativas, que expresan deseo o anhelo por algo. Tenemos las exhortativas o imperativas, expresan un ruego, un mandato
o una prohibición. Y tenemos las dubitativas, que manifiestan duda, ¿ok? Entonces, estos algunos tipos también de oraciones que pueden ser usadas por la intención en las que se van a escribir y a usar. Y tenemos algunos ejemplos que en muchos memes en la actualidad y en las redes sociales en las que luego estamos, pues este tipo de oraciones son aplicadas en este tipo de textualidades, ¿ok? Pues ahí tenemos algunos pequeños ejemplos de algunos memes muy famosos, ¿no? Tenemos el del Kiko, tenemos el de la niña que se pone al tiro, tenemos el de Don Ramón, tenemos el del perro chihuahueño ahorita famoso y esos memes, ¿no? Entonces también estos tipos de memes usan un tipo de oraciones que como ya las vimos, pueden tener nada más componerse de una frase, ser una oración simple o ser una oración compuesta. O también conllevar a lo que vimos aquí los desgloses por la intención en la que se utilizan, ya sean enunciativas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, optativas, exhortativas o imperativas, o dubitativas, ¿ok? Que expresan duda. Entonces, por eso nos pone aquí los ejemplos con los memes, porque aquí están utilizando diferente tipo de oración en cada uno para hablar de algo. ¿Ok? Algunas se componen, algunas son dubitativas, algunas son interrogativas, algunas son exhortativas, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos que identificarlas cuál es cuál. Pero bueno, vamos a proseguir. Tenemos oraciones coordinadas. En esta parte es un tanto independiente y distinto a lo que vimos de oraciones compuestas. Tenemos que coordinadas son dos oraciones simples independientes unidas por una conjunción. Por ejemplo, los conejos corren, pero los pájaros vuelan. Una conjunción es que haces un énfasis o una, ¿cómo se podría decir? Un contraste de algo con otro algo, ¿no? Entonces esa es una conjunción. Ahí, por ejemplo, tenemos abajo también, esta es una conjunción un tanto directa porque estás hablando de ti mismo y dices, estoy enfermo y me siento muy mal y va muy complementada. Entonces así son estas oraciones. Tenemos qué tipos de oraciones coordinadas pueden tener estos desgloses y ser copulativas. Se unen mediante los nexos y, o ni, ¿ok? Ni esto, ni aquello, y esto, aquello, eh, mediante aquello, ¿ok? Y las disyuntivas, también tenemos disyuntivas aquí, se unen mediante los nexos o u. Aquí vemos que dependiendo de los nexos que utilicemos, las vocales o los nexos que se van a usar, pueden ser ya sean copulativas, disyuntivas, adversativas o distributivas. Y hay que recordar esto. Entonces ya vimos que copulativas se usan mediante los nexos i, o, ni, y las disyuntivas se unen mediante los nexos o, u. Las adversativas se unen mediante los nexos pero, si no o sin embargo en una oración. Estos nexos los utilizamos para unir o complementar un texto, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que este tipo de oraciones, me regreso, son oraciones coordinadas y para que vengan coordinadas hay que utilizarlas y desglosarlas, ya sea si vamos a usarlas de forma que sean copulativas, disyuntivas o adversativas o distributivas. Entonces nos quedamos en adversativas. Las adversativas se unen mediante los nexos, lo volvemos a repetir, pero si no o sin embargo. Y las distributivas se unen mediante los nexos ora, bien, ya, primero, luego, o tan pronto, o cómo. ¿Ok? Estos son nexos que los podemos utilizar para complementar nuestras oraciones en un texto y no lo hagamos repetitivo y no lo hagamos redundante y rebuscado. Por ejemplo, como les menciono desde las clases anteriores, en los libros, ahí ven que tienen que cambiar los tipos de oraciones que usan para no hacer cansada
la lectura, no hacerla muy repetitiva y que no se repitan los mismos nexos con las mismas oraciones. Entonces, para eso nos sirven distinguir este tipo de oraciones. Aquí, por ejemplo, vamos a ver con esto, ¿ok? ¿Qué tipo de nexos tienen? Ya sean copulativas, eh, dis- disyuntivas, adversativas o distributivas, ¿ok? Entonces, a ver, ¿quién me dice la primera oración? ¿Qué es? ¿Quién me la lee y quién me dice qué tipo de oración es complementada? ¿Mm? ¿Qué tipo de oraciones, jóvenes? Esta la primera. Me volvieron a explicar la materia y pude entenderla mejor. Si están jóvenes, ¿sí me escuchan? Si están atendiendo la sesión o no, o están haciendo otras cosas. Bueno, la primera oración es copulativa, porque tenemos que se une mediante los nexos y, e, o, ni, y aquí se está uniendo con el nexo Y, con la I. Ahí tenemos, me volvieron a explicar la materia y pude entenderla mejor. Así se compone esta oración. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Dice, ayer fumigaron mi casa, pero estoy durmiendo en la casa de mi padre. Entonces hay que recordar qué tipo de oración es aquí, qué tipo de nexo está complementado aquí. Entonces aquí estamos viendo que es adversativa, porque se está uniendo con el nexo pero. Ahí tenemos, ayer fumigaron mi casa, pero estoy durmiendo en casa de mi padre. Entonces vamos a la siguiente, vas a ponerte ese vestido o te presto uno mío. Es una pregunta, pero es al final al cabo, es una oración compuesta interrogativa, pero que sí tiene un nexo. ¿Cuál es ese nexo? Lleva el nexo O, hace una distribución, Defensiva. entonces Ah, sí. exactamente es una disyuntiva, porque lleva el nexo O. Dice, ¿vas a ponerte ese vestido o te presto uno mío? Vamos a ver la última, dice, bien trabajan, bien duermen, bien escriben. Casi es como un refrán, ¿no? Distributiva. Exactamente. Esta, la última, es distributiva porque usamos alguno de estos nexos. Aquí está repitiendo el mismo, pero bueno, es aplicable. Una puede llevar casi todos los mismos ordenados de distinta forma. Bueno, vemos que ahí tenemos otra parte también que son oraciones subordinadas. Y son oraciones que se componen de una oración independiente y una dependiente. La oración dependiente se une a la dependiente por medio de un nexo subordinante. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Las tareas que realizaron los alumnos fueron excelentes. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la oración. Esta es una oración subordinada y tiene el nexo, tiene los nexos tiene un nexo independiente y uno dependiente. Entonces, tenemos las tareas que realizaron los alumnos fueron excelentes. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver también que tenemos oraciones subordinadas sustantivas. Son oraciones que toman el lugar de un sustantivo. Aquí hay que tener presente eso cuando veamos o utilicemos este tipo de oraciones. Pueden ser de sujeto, complemento indirecto o directo. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí nos dice, Bruce dio un susto a Marlene. Bruce dio un susto al que es rayado. Entonces, esta oración se está componiendo de dos formas, pero que están dando a entender el mismo significado y por eso es una oración subordinada sustantiva, porque toman el lugar de un sustantivo y luego pueden transformarse a ser complementada por el sujeto directo o indirecto. Y ahí tenemos. Bruce dio un susto a Marlene y la vuelves a retransformar y a complementar para continuar el texto y mencionas, Bruce dio un susto al que es rayado. Aquí estamos viendo que esta es de la película de Nemo, si no mal me parece.
Entonces ahí está hablando de la película de Marlin, el pez payaso, el pez rayado, el papá de Nemo. Y ahí dice, ¿no? Bruce dio un susto a Marlin, Bruce dio un susto al que es rayado. Rayado, Marlin es rayado y obvio se está refiriendo a Marlin. Y tenemos la siguiente, tenemos el siguiente ejemplo, tenemos Steve Jobs murió de cáncer. ¿Quién inventó el iPhone? Murió de cáncer. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo cómo de un mismo sujeto la puedes retransformar para hacerlo indirecto o directo. ¿Ok? Y no referirte casi a lo mismo, sino que transformarle y continuar un texto en un libro o en lo siguiente. Entonces ahí tenemos Steve Jobs murió de cáncer y quien inventó el iPhone murió de cáncer. Nos estamos refiriendo al mismo Steve Jobs. Todos sabemos que Steve Jobs pues fue el que inventó el iPhone y llevó a Mac a ser lo que es ahora. Bueno, tenemos la siguiente de abajo y dice, Stitch tiene un arma. Stitch tiene lo que lanza rayos. Entonces, como les menciono, este tipo de oraciones las utilizamos para cambiar los nexos en un texto y no hacerlo repetitivo y que no estén repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ahí vemos estos ejemplos. Pueden ir casi los dos al mismo tiempo juntos, uno seguido del otro, y pues no lo tomamos tan aburrido o hipertextual en un texto, sino que cambian un tanto la forma. Por eso sí es válido que se utilicen así de estas formas en los textos. Pero vamos a continuar. Ay, a ver, permítanme que se salta aquí una parte. Mm, aquí está. Aquí está. No, esto sí ya lo vimos. No es que está mal. Bueno, continuamos esto. Tenemos que las oraciones subordinadas adjetivas también son oraciones que toman el lugar de un adjetivo. ¿Y cómo es esto? Vamos a ver este ejemplo con la película de Avatar. Dice, los humanos malvados atacaron a los extraterrestres. Los humanos, los cuales eran malvados, atacaron a los extraterrestres. Los humanos malvados atacaron a los extraterrestres, quienes se defendieron. Entonces aquí estamos viendo cómo de una misma oración podemos retransformarla hasta las formas que queramos, pero sabiendo cómo se utilizan este tipo de oraciones, en qué los vamos a utilizar, si estamos complementándolas bien, si van a ser oraciones subordinadas adjetivas o oraciones eh, subordinadas solamente y así viceversa, ¿no? Entonces esto, como les menciono, es para que un texto no lo hagamos repetitivo. Esto aplica cuando más adelante ya los que continúan estudiando en el nivel universitario, cuando hagan un trabajo de tesis o aquí, por ejemplo, también probablemente que les pidan algo referido o parecido a esto, una tesis o una tesina, tener en cuenta eso también, cuidar de no estar repitiendo la misma frase o la misma oración y casi igualita o idéntica, sino utilizar este tipo de formas de las oraciones para retransformarla y tratar de dar el mismo significado, pero en los otros apartados del mismo título o subtítulo, no de los que estamos hablando, de los subtítulos, en un, en un, en un trabajo que realicen o hagan. Entonces también tenemos las oraciones subordinadas adverbiales. Son oraciones que toman el lugar de un adverbio, complemento, circunstancia. Hay que recordar que un adverbio es eso, algo para complementar o de dar a entender una circunstancia. Y ahí, por ejemplo, tenemos, ahí, Cenicienta perdió su zapato en la fiesta por la noche. Cenicienta perdió su zapato donde fue la celebración por la noche. Cenicienta perdió su zapato en la fiesta cuando no había sol. ¿Eh? Entonces vemos que te estás refiriendo a lo mismo, pero no está siendo tan rebuscado, tan repetitivo en el texto, ¿no? Y vean ahí, parece que no está refiriéndose a lo mismo, pero realmente pues sí. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente esquema.
Y el siguiente esquema es también continuamos casi con lo mismo, pero aquí vienen otras partes un poco más especificadas. Entonces vamos a ver las oraciones compuestas. Estas son oraciones compuestas, recuérdenlo, y estamos viendo sus clases. Es una presentación que se utiliza para universidad, entonces nos saltamos esto de team y nos vamos hasta esto. ¿Qué es una oración compuesta? Bueno, aquí tenemos que es aquella oración que tiene dos proposiciones. Esto es en una oración con más de un verbo y más de dos predicados. ¿Ok? También son aquellas que tienen más de una proposición o bien aquellas constituidas por la unión de dos oraciones simples mediante algún conector. Ya los vimos los conectores, como las conjunciones, los nexos, conjunciones que utilizamos en las oraciones, y si no, pero, aquello o esto, y así es lo que nos referimos en esta parte. Pero vamos a volver a ver esto en otra forma también, que tenemos las clases de oraciones compuestas. Según los procedimientos de enlace, que las oraciones compuestas se pueden clasificar en yuxtapuestas, subordinadas o coordinadas. Ya vimos las subordinadas y coordinadas, pero vamos a ver esto de las compuestas yuxtapuestas. Son aquellas oraciones que van unidas sin ninguna partícula de enlace, unas oraciones a continuación de otras separadas por comas. ¿Ok? Entonces aquí no hay la necesidad de usar nexos o conectores, sino que nada más separamos la unión de la oración con alguna coma para continuar con la otra. Por ejemplo, salí a la calle, me encontré con un amigo. La niña cose, el niño juega. Entonces, estas son las oraciones compuestas yuxtapuestas. ¿Okay? A ver, permítanme tantito. Ya regresé. Estas son las oraciones compuestas yuxtapuestas y aquí nos menciona, no hay la necesidad de usar ningún nexo conector para continuarla exactamente, sino que utilizamos la coma para, pues, hacer una pequeña pausa o diferenciación de que estamos enlazando la misma oración, pero tratando de dar otro entendido, ¿no? Pero no tan alejado de lo que queremos dar a entender totalmente. Bueno, vamos a ver la siguiente parte. Tenemos las oraciones compuestas coordinadas, que prácticamente ya las vimos. Estas son oraciones independientes entre sí y que van unidas por conjunciones coordinadas con, por ejemplo, con, y, o, ya, pero, por qué, con qué. Entonces ya los vimos. Estos son los nexos de las oraciones compuestas coordinadas y ya los vimos en la presentación anterior. Por ejemplo, tenemos: escribirás la carta y la echarás al correo. Iremos al teatro o pasearemos en automóvil. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con los elementos de enlace empleados, las oraciones pueden ser, ya las vimos, copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas, causales o consecutivas. Aquí vamos a ver en esta parte que nos dan. Tenemos las oraciones coordinadas copulativas y ya vimos que van con las conjunciones o nexos y, ni o que. Por ejemplo, Roque baila bien y canta mal. José no escribe ni escribirá nunca. Cuando hay varias oraciones, la conjunción se coloca entre las dos últimas y entre las, aparte, se utilizan comas, ¿ok? Cuando vas a complementar la parte. Cuando hay varias oraciones, recuerden, oraciones es un complemento en conjunto de verbos, predicados y nexos. Y tenemos acá abajo el ejemplo. Compraremos los platos.
varias cazuelas y algunos vasos. ¿Ok? Entonces la conjunción y se cambia en e cuando la palabra que le sigue empieza con i o con i. Ejemplo, llega el médico e inmediatamente lo operaron o la operaron. Entonces ahí tenemos que no podemos utilizar y porque se escucha mal y te oyes repetitivo y rebuscado y redundante. Porque si dijeras, llegó el médico y inmediatamente la operaron, pues obvio que no, así no va. Pero recordemos que cambia por E. En algunas cambia por A o U. Entonces llegó el médico e inmediatamente la operaron. ¿Ok? Vamos a recordar que con las coordenadas disyuntivas utilizamos las conjunciones o y u. Por ejemplo, entras o sales. ¿Ok? O puede ir con i, entras y sales, etcétera. Tenemos las coordenadas distributivas, estas ya las vimos en la presentación anterior, aquí las estamos volviendo a refrescar, a recordar. Las partículas de enlace empleadas en estos elementos correlativos podrían ser ya, ahora, bien, estos, aquellos, etcétera. Ya los vimos también y tenemos otro ejemplo un tanto distinto. Ya cantábamos, ya bailábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también tenemos coordenadas adversativas. Las conjunciones empleadas o nexos en estas son más, pero, si no, aunque, sin embargo, no obstante, excepto, etcétera. Y la relación establecida es de oposición. Entonces, ejemplo, vendrás a casa, pero permanecerás tranquilo. Entonces, estas coordenadas adversativas ahí nos dice que es una relación establecida, pero que da oposición a algo un tanto contrario a lo que quieres dar a hablar. Tenemos las coordenadas causales. Sirve para expresar la relación de causa a efecto y se establece por medio de las conjunciones causales. Pues, pues que, por qué, puesto que, supuesto que. Ejemplos. Lo iniciaste, pues sufre de las consecuencias o las consecuencias. ¿Ok? Eso es una coordenada causal, causal de causa, de que vas a dar causa y efecto a algo. Tenemos las coordenadas consecutivas. Se establece por medio de las conjunciones con que, luego, pues, y las locuciones por consiguiente o por lo tanto, así que, ahora bien, etcétera. Ahí tenemos el ejemplo. Me llamo, me llama, luego me necesita. Aquí está mal esta, creo. Sí, va así. Me llama, luego me necesita. Entonces, estas son las oraciones como van con sus nexos. Ya las habíamos visto en la presentación anterior, nada más era para reafirmar. Vamos a lo mismo, a reforzar esto. Tenemos las oraciones compuestas subordinadas. Es una oración que depende estructuralmente del núcleo de otra oración llamada oración principal. La oración subordinada es una oración que a su vez se constituye sintácticamente de otra u otro. Y tenemos un ejemplo. Saldremos a la calle cuando tú llegues. En su clasificación tenemos las subordinadas adjetivas, subordinadas adjetivas y subordinados, o lo mismo, ¿no? Pero que cambia en esta parte. ¿Por qué se repite aquí? Pues estamos hablando de que las oraciones subordinadas adjetivas son oraciones que hacen el mismo oficio que el adjetivo en una oración simple. Por ejemplo, el hombre trabajador merece su paga. El hombre que trabaja merece su pago o paga. ¿Ok? Tenemos que la oración subordinada sustantiva, aquí está mal esta presentación, si se dan cuenta, se repite lo mismo, es adjetiva, sustantiva, y así están complementadas. Entonces tenemos que en la oración subordinada sustantiva son aquellas oraciones subordinadas que hacen el oficio de un sustantivo con respecto a una oración principal. Se llaman oraciones subordinadas sustantivas cuando se emplean de esta forma.
Yo deseo que tú triunfes, yo deseo tu triunfo. ¿Ok? Nos estamos viendo cómo se complementan de esta parte. Ahí vemos que, ahí como nos menciona, aquellas oraciones que hacen el oficio de un sustantivo con respecto a la oración principal. Y entonces un tanto lo cambias de un lugar a otro. Las oraciones subordinadas sustantivas se dividen pueden ser de sujeto, ya sean de complemento directo o de complemento indirecto. De complemento circunstancial, con complemento, ya sea con el complemento de un sustantivo o el complemento de un adjetivo. A ver, permítanme, déjenme ir a buscar mi cargador porque si no se me va a apagar esta computadora. Y luego me va a sacar de la reunión y no voy a terminar. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer este tipo de oraciones, jóvenes? Pues como ya les mencioné, es no hacer, cuando vayan ustedes a escribir un texto, ya sea un cuento, va de lo mismo de lo que estábamos viendo en las clases anteriores, un poema, bueno, un poema sí puede ser repetitivo, las canciones igual, porque son más, tienen otro estilo, una estilística distinta. Pero esto es cuando vamos a escribir un texto largo, ya sea un reportaje de investigación, una reseña de algo, un libro o que hagan una tesina. Es por esta la importancia de conocer el tipo de textos en nuestro lenguaje. Y bueno, vamos a recordar también que tenemos oraciones subordinadas sustantivas de sujeto, que es lo que aquí nos mencionaba este recuadrito. Vamos a ver cuáles son las de sujeto y la de complemento circunstancial. Las oraciones subordinadas sustantivas de sujeto puede ser aquí como el ejemplo nos lo dan. Van precedidas por la conjunción por ejemplo, que te portes bien es lo que más deseo. Entonces, inicia con la conjunción que, ¿no? Estas van las oraciones subordinadas sustantivas de sujeto. Ahí tenemos el ejemplo, que te portes bien y se vuelve a repetir, es lo que más deseo. Y tenemos que las oraciones subordinadas sustantivas de complemento directo, su oficio es el de ser complemento directo en la oración principal. Por ejemplo, el maestro dijo, cállate. El maestro dijo que te callases. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo cómo cambia la oración, pero no estamos refiriendo a lo mismo, pero casi parecería como si estuviéramos hablando de algo distinto, ¿no? Entonces así es la forma de no repetir y rebuscar en un texto las oraciones que vamos o lo que queremos dar a entender. Tenemos también que las oraciones subordinadas sustantivas de complemento y de indirecto van introducidas por a qué, para qué o a fin de qué. Por ejemplo, tenemos escucha con atención para que no te confundas. Entonces, ahí está. Estas son el tipo de oraciones subordinadas sustantivas de complemento indirecto, porque las estás transformando, llevan un sustantivo y con un complemento que te va a dar una conjunción de que es indirecta, un tanto indirecta. Ahí, por ejemplo, tenemos escucha con atención para que no te confundas, no está especificando de qué están hablando, de qué se está confundiendo, de qué se va a confundir, por eso es indirecta. ¿Ok? Tenemos oraciones subordinadas sustantivas de complemento circunstancial. Ahí estamos viendo prácticamente de qué va a tratar. Pues también lleva un sustantivo, pero va a ser de una forma circunstancial, de que atañe a algo, de que se generó por algo. Entonces ahí nos menciona que desempeñan el oficio de un complemento circunstancial en la oración principal de la que se genera, así en el elemento introductor, la conjunción que va precedida de una preposición de ablativo. Por ejemplo, ya me fijé en que venía descalzo. ¿Ok? Entonces ahí estás hablando de ti mismo
y estás diciendo, es imposible que alguien no se dé cuenta que va descalzo, pero ahí dice, no, ya me fijé en que venía descalzo yo mismo. Entonces así, esta es una oración sustantiva de complemento circunstancia. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Dice las oraciones subordinadas sustantivas complementarias de un sustantivo o de un adjetivo son las conjunciones que van precedidas de la preposición de. ¿Ok? Por ejemplo, tuve miedo de que llegases tarde. O tuve miedo de que llegaras tarde. ¿Ok? Es igual. Pero ahí va con la preposición de, se une con de. Tuve miedo de que llegases tarde. Entonces estas oraciones son subordinadas sustantivas y van complementarias de un sustantivo o de un adjetivo. ¿Ok? También tenemos las oraciones subordinadas adverbiales. De estas ya las vimos también en la presentación anterior que nos trataban de dar a entender. Son aquellas oraciones subordinadas que hacen el oficio de un adverbio con respecto a una oración principal. Se llaman oraciones subordinadas adverbiales. Por ejemplo, Juan se quedó en casa cuando empezó la lluvia. Juan se quedó en casa entonces. ¿Ok? Entonces es una oración subordinada adverbial, porque al último solo cambia a su forma adverbial y ya no va tan complementada. Ahí tenemos toda la oración. ¿Ok? Y puede funcionar de esta forma. También tenemos que las oraciones pueden dividir ya sea de lugar por lugar, ya sean modales, temporales, comparativas, consecutivas, condicionales y consensivas. Vamos a ver las oraciones adverbiales de lugar, que llevan un adverbio relativo que es donde. Y, por ejemplo, tenemos, esta es la ciudad donde ella nació. Así se llama ese tipo de oraciones que utilizan y se emplean o se conjugan de esta forma. Son oraciones adverbiales de lugar, porque estás hablando exactamente, vas a dar a redondear lo que es el lugar, algo, especificando un lugar de algo de alguien. Y tenemos también abajo las oraciones adverbiales de lugar que van introducidas por como, según o conforme y pueden quedar de esta manera también. Lo haremos como tú quieras. ¿Ok? Entonces esta también va conjugada de ser una forma de oración adverbial de lugar porque puedes utilizar los complementos como, según y conforme y de acuerdo a la oración que quieres dar a entender. Lo haremos como tú quieras, no está dando a entender de qué o para qué, pero estás dando a entender que estás hablando de algo fuera de, estás en un lugar fuera de. Y acá tenemos las oraciones adverbiales temporales, ¿ok? Usan nexos de los adverbios o frases como cuanto, en cuanto, antes que, luego que, tan pronto como, o después que, o después de que. Y tenemos un ejemplo. Lo conseguirás cuando lo solicite. Te lo compraré en cuanto cobre. Entonces estas son oraciones adverbiales temporales, porque estás exactamente como dicen, dan a entender que solo estás hablando de una temporalidad. Ahí nos dice los dos ejemplos, lo conseguirás cuando lo solicite, te lo compraré en cuanto cobre. Estás hablando de una temporalidad. ¿Ok? Y tenemos abajo las oraciones adverbiales comparativas. Los elementos de enlace son partículas correlativas de formas muy variadas y vas a utilizar los nexos o complementos tanto, cuanto, tal, como, más que, o menos que, etcétera. Y tenemos los ejemplos. Nos dice, estas son oraciones adverbiales comparativas. Trabaja tal como trabaja Hércules. Vale tanto cuanto pesa. ¿Ok? Entonces estas son oraciones adverbiales comparativas.
Tenemos también oraciones adverbiales consecutivas. En esta parte es necesario entender estas correlaciones, ¿no? Ya sé que puede ser un poco tosco y exorbitante lo que cómo se difieren las oraciones, cómo se diferencian. Ya estamos viendo que tienen distintos nombres y correlaciones. Nada más, a ver, permítanme, no sé. Mm, ¿Alguien se quiere unir ahorita? No puede ser. Ya casi vamos a acabar. Bueno, estaba en que tenemos este tipo de oraciones. Es importante repasar esto, ya que, pues, como les menciono, en los exámenes de español, pues sí viene estas partes, ¿no? Dime qué tipo de oración es esta. Y te muestra ahí los tipos de oración. Te muestra un ejemplo y te dice selecciona el tipo de oración. Ya vas a seleccionar tú. Pues son oraciones adverbiales consecutivas o son oraciones adverbiales condicionales. ¿Por qué? Porque están condicionando. Son adverbiales temporales porque están hablando de una temporalidad. O son adverbiales comparativas porque estás hablando de un adverbio que compara, una adverbiación que comparativa. ¿Ok? Entonces, por eso es que hay que diferenciarlas, a recordar cómo se diferencian. Entonces, vamos a finalizar con esto de las oraciones adverbiales consecutivas. Se establecen mediante los nexos o correlaciones tanto, tan, de tal modo, de tal manera, de tal suerte, etcétera. Tenemos dos ejemplos. Tanto insistió que no pude negarme. ¿Ok? Es de tal modo violento que resulta insoportable. ¿Ok? Entonces estas son oraciones adverbiales consecutivas. ¿Ok? Porque están utilizando este tipo de nexos o complementos. Abajo tenemos ya la última, las oraciones adverbiales condicionales y se unen por medio de los nexos o conjunciones si, siempre, que, con tal que, cuando, e indican la condición que es necesaria para que se realice lo expresado en la oración principal. Por ejemplo, te lo daré si lo quieres. Cuando ella lo dice, ¿es cierto o será cierto? Entonces, estas son los tipos de oraciones, porque hay que recordarlas o tenerlas en cuenta de cómo se utilizan en cada contexto, porque cada una de estas se utilizan con nexos distintos. Ahí los estamos viendo, ya los vimos. Cada una se unen de estos nexos y estos nexos pues son distintos de acuerdo a lo que las vas a usar. ¿Ok? Entonces tenemos que pues las oraciones adverbiales consensivas también son una parte eh, que expresan o usan las oraciones y las expresiones para unirlas, los nexos o conjunciones o complementos, aunque, aún, así, aun cuando, por más que, etcétera. Y estas van a exponer una objeción que no impide lo que se afirma en la principal. Y ahí tenemos, por ejemplo, aunque él no quiera recibirme, iré hoy. ¿Ok? Tenemos un segundo ejemplo y nos dice, aún pagándome el doble, no lo haré. ¿Ok? Entonces estas son oraciones adverbiales consensivas, porque se están uniendo con este tipo de nexos y pues aparte tratan de dar una objeción que a veces puede impedir lo que estás diciendo o puede reafirmar lo que se está diciendo. ¿Ok? Entonces, pues bueno, estas son las partes de las oraciones. Esta presentación sí tenía que dárselas porque pues viene más información del tipo de oraciones, pero en sí de donde quieran sacar su resumen o de donde lo sacaron, pues es válido. Pero pues en sí, puede ser que quede más ejemplificado con esto, lo más esencial. En esta presentación ya también lo vimos, ¿no? Los tipos de oraciones, cómo se clasifican, qué tipos son. Entonces, pues bueno, hay que recordar que siempre las oraciones las tenemos para complementar o decir algo de una o tal manera de que no sean repetitivas, de que nos estamos refiriendo a algo, de que estamos dando una orden,
de que estamos dando una sugerencia, de que estamos haciendo una pregunta o de que estamos dando, de una misma pregunta surge una respuesta o luego otra misma pregunta, etcétera. Entonces, eso es muy utilizando, como se los mencioné, en todo tipo de textos, en películas, en libros, en libretos, para hacer una película, para hacer un libro, etcétera. Entonces, por eso tenemos que saber los tipos de oraciones. Y ya los vimos, pues eh, las más utilizadas, pues diferenciarlas con estas, las copulativas, disyuntivas, adversativas o distributivas. ¿Ok? Entonces, si quieren hacer su resumen de esta parte, lo pueden hacer, o de esta y de la otra presentación, es válido. Solo esta otra presentación, sí se las dejé también para que la repasáramos porque trae más información. ¿Ok? Entonces, pues bueno, jóvenes, no sé si hay alguna duda, quieran preguntar algo. Entonces ya vimos, ¿no? No, profe. Recordar esto, muchas gracias. Los tipos de oraciones, pues lo más común para diferenciar son estas, copulativas, disyuntivas, adversativas y distributivas. Recordar que dependiendo de qué tipo de oración compuesta que vamos a utilizar o subordinada, son los nexos, son diferentes tipos de nexos o conectores que tenemos para usarlas en un texto u oración. Entonces, pues bueno, ya vimos lo que era por esta clase. Entonces, espero que esté quedando entendido y muy claro lo que hemos estado viendo.